Bienvenidos al curso de gestión de cadena de suministros. El día de hoy nosotros tenemos un tema muy interesante concerniente al proceso de la gestión de la cadena, donde nosotros vamos a poder ver aquí a dos personajes interesantes. Uno que es el gestor de la cadena y también al que va a comprar, incluso que puede ser el gestor, el que compra, el especialista en las compras para el desarrollo de la cadena. También vamos a ver al consumidor, qué papel juega el consumidor en todo este proceso. Bien, vemos aquí un pequeño proceso relacionado a la gestión de cadena de suministros. Vemos el ingreso de las materias primas y cómo este ingresa a la empresa, en este caso al área de producción, y luego es un proceso de transporte que la empresa aquí ya condicionará los resultados. Puede ser a través del área de transporte vía terrestre, puede hacerlo a nivel marítimo o puede hacerlo a nivel aéreo. Luego del mismo, una vez que llega a los almacenes, va a llegar a las agencias o sucursales donde va a ser distribuido el producto. Puede llegar a través del mismo a un almacenaje o a lo mejor a algunas bodegas y luego para una venta final. Se procede a la facturación y la distribución y entrega de los productos. Bien, vemos aquí entonces al consumidor. El consumidor siempre se pregunta, ¿voy a comprar en la empresa? ¿En qué empresa voy a comprar? ¿Qué es lo que voy a comprar? ¿Cuánto voy a comprar? ¿Y cuándo voy a comprar? Entonces, recordemos que la gestión de cadena de suministros tiene mucho que ver con este señor consumidor, puesto de que este señor consumidor no va a comprar una sola cámara o una sola televisión, sino más bien va a comprar en grandes cantidades. Entonces, depende mucho de él y de las necesidades que estas personas tengan, sus preferencias por nuestra empresa o nuestro producto. Bien, la gestión de suministros. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista ya no de consumidor, sino de gestor de suministros. ¿Qué va a hacer este? Anticipar la necesidad a los departamentos. Es decir, ¿qué necesidades tienen los consumidores? Estas necesidades se anticipan con el fin de diseñar los productos. 2. Comunicar los plazos normales de entrega. ¿A quiénes? A los clientes. Nosotros tenemos que tener un plazo establecido, que no debe ser demasiado corto o muy pegado de días, sino más bien ligeramente extensivo, para que nos dé un tiempo con el fin de poder elaborar, transformar las materias primas en productos terminados y luego llegue a las manos del consumidor final. 3. Limitar el uso de pedidos de emergencia. Este punto es el que el gestor debe de preocuparse. El limitar el uso de pedidos de emergencia es lo que se debe evitar dentro de las organizaciones. Porque a veces la empresa puede tener stock para que pueda suplir esas emergencias. Pero si no ha planificado este punto del stock, puede caer en problemas y a lo mejor en faltas con respecto al consumidor porque no tiene los productos en el momento adecuado que el cliente lo necesita. 4. Fijar el proceso para las órdenes especiales. Cuando nosotros hablamos de fijar el proceso para las órdenes especiales, nosotros lo que tenemos que hacer aquí es planificar en qué fechas nosotros vamos a hacer los pedidos a los proveedores, en qué fechas o a lo mejor cada 15 días o conforme sea la actividad de la empresa. Si nuestros productos o nuestros recursos, nosotros tendríamos que evaluar en qué tiempo se nos está acabando con el fin de volver a abastecernos. Entonces necesitamos fijar fechas de compra de recursos. 5. Políticas y las prácticas del área pueden fomentar y exigir el empleo de artículos especiales. Este punto también es de importancia. Hay organizaciones que ya las tienen establecidas
ya tiene sus políticas establecidas incluso para la compra de recursos o compra de insumos, y en qué fechas también el consumidor va a recibir sus productos y en qué zonas. Es importante tener un orden adecuado, y quien debe hacer esto es la gestión o el gestor de la cadena de suministros. Bien, razón de valor. Razón de valor está dado en dos sentidos, tanto por el consumidor, conforme éste se muestre, y el comprador. La razón de valor, vemos aquí a este señor de lentes con corbata, que es el cliente o el consumidor, ¿ok? Él expresa la importancia del valor del producto. ¿Por qué él está comprando en nuestra empresa? ¿Por qué compra nuestro producto? Porque en realidad él lo considera nuestro producto como importante, interesante, y le ha ido muy bien cuando él ha desarrollado las ventas respectivas de nuestro producto. Describe su necesidad. Nosotros debemos de conversar bastante con el cliente, hacer una actividad de co-creación. ¿Por qué? Porque este señor consumidor va a necesitar productos que en realidad van a satisfacer necesidades de sus clientes. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta este punto, la conversación, y diseñar los productos de acuerdo a lo que nos piden los clientes. Reconoce el diseño del producto. El cliente debe saber que el producto que se elabora dentro de la organización es de calidad y que el valor que nosotros le damos está en la calidad de lo que ofrecemos como producto final. Vemos también otro dibujo aquí concerniente a la compradora, o a lo mejor es la gestora de la cadena de suministros. ¿Qué es lo que hace? Acepta el pedido y a la vez ayuda en la reducción de costos. Es recomendable que el comprador o el gestor de la cadena de suministros sea una persona especialista, una persona que sepa o tenga experiencia en la cadena de suministros, en la compra o en la elaboración de un producto determinado, con el fin de sugerir los recursos respectivos para que sean adquiridos por la empresa y así reducir los costos. 2. Tiempo de comercialización más rápido y mayor competitividad. Eso es en realidad lo que se busca, es reducir los tiempos, que sean más rápidos y que además la empresa se vuelva competitiva en el mercado. Bien, vemos aquí también que el comprador, en este caso puede ser el gestor de la cadena, tiene que tener conocimiento de cuáles son sus necesidades del cliente externo, como también las necesidades del cliente interno. Vemos aquí en estas ambas figuras, uno que representa al cliente interno y una que representa al cliente externo. Pero sin embargo, el gestor de suministros lo que debe ser un especialista, ya lo habíamos dicho, en lo que es compras. Debe ser una persona con experiencia en compra de recursos. Conoce las necesidades que tiene el cliente interno y el cliente externo. Comprende de los requerimientos de los clientes externos y describe exactamente las necesidades de los clientes. Es importante que este señor gestor de compras pues haga un estudio minucioso, a lo mejor una encuesta, o converse con los clientes y detalle exactamente lo que en realidad los clientes le están pidiendo para evitar pérdidas posteriores. Bien, vemos un documento que es la requisición. La requisición de compra, como ustedes ven ahí, es un documento, ¿ok? Pero no es en sí un documento de pedidos, ¿ok? Es un documento que se trabaja internamente dentro de la organización y bueno, vamos a considerar aquí, es decir, solicitamos tal cosa, lo describimos, pero al final quien toma las decisiones de compra es el gestor de la cadena de suministros. Es un documento que se usa para comunicar internamente la necesidad entre los usuarios. Esto es lo que en realidad este documento es el que se llena internamente dentro de la organización
para luego acordar qué es lo que en realidad podemos llenar en una hoja de pedido. Bien, sin embargo, este documento es un instrumento para administrar flujos de información a través de 3 barreras. Primero, el cual nosotros tenemos que ver por la autoridad, la calidad interna y la autorización interna. Son 3 barreras que va a pasar este documento de requisiciones. Vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos de autoridad. Autoridad. Autoridad tiene la persona, la autoridad para hacer las requisiciones de los bienes y servicios, dependiendo en el área donde se encuentra dentro de la cadena de suministros. Las áreas que pueden ser de marketing o a lo mejor logística o el almacenero o a lo mejor el que envía o el despachador de los productos puede hacer una requisición, la puede llenar y enviar a su nivel superior. ¿Okay? Entonces es importante que quien desarrolle esta requisición de bienes y servicios tenga la autoridad respectiva. 2. Las requisiciones no son pedidos y eso es lo que nosotros debemos de tenerlo en cuenta. Es como decir, vamos a analizar primero en realidad si se va a convertir en un pedido y una necesidad para la empresa. La nota de pedido es otro tipo de documento que nosotros debemos de llenar. Otra barrera, claridad interna. Se debe usar códigos estandarizados de mercancías o servicios, contar con nomenclaturas adecuadas, tener base de datos de los artículos comunes que se compran. Un catálogo enumera todos los artículos que se usan. Un catálogo de los almacenes contiene todos aquellos que contiene el inventario y debe ser electrónicos con sus códigos pertinentes. No olvidemos aquí que debemos de tener las cosas claras, es decir, códigos exclusivos para los productos. Es importante que esto incluso se considere como parte de una política y también va a servir de un control estricto de todos los productos que tenemos dentro de los almacenes. E incluso no solamente tenerlo a través de unos documentos físicos, sino también utilizarlos en un sistema, en este caso utilizando las TIC, que nos va a servir mucho para tener un mejor control de todos los productos que tenemos en los almacenes. Autorización interna. Las requisiciones se deben revisar con anticipación y los documentos pertinentes para comunicarse con el proveedor. Las requisiciones las vamos a revisar, ¿ok? Para luego ver en realidad si es que a la empresa le favorece la compra respectiva de X productos o no le favorece. Luego, en las fechas indicadas de pedidos, nosotros haremos el pedido correspondiente al proveedor, siempre y cuando esté autorizado por los departamentos o áreas respectivas. Para hacer un pedido no lo va a hacer la persona sola, es decir, cuando está dentro o inmerso dentro de una cadena necesita que sea autorizado por las diversas áreas porque en realidad las demás también van a ser afectadas a una compra respectiva. La fecha de entrega debe permitir el tiempo para realizar la cotización. La persona que hace la requisición debe ser notificada cuando existe alguna restricción de tiempo, de lugar o gastos adicionales y debe haber revisiones también electrónicas. Entonces estos puntos nosotros no debemos olvidar. ¿Okay? Barreras de las requisiciones. Recomendar un sustituto cuando hay escasez en el mercado. Es importante que el señor comprador o el gestor de la cadena de suministros siempre tenga este punto en el área de importancia. Si no encuentro el producto X, pues a lo mejor existe un sustituto. Y a veces esos puntos tendríamos que analizar qué consecuencias puede tener en la alteración del producto o a lo mejor no hay alteraciones. 2. Mejores alternativas a un precio más bajo. Es importante que se trabaje con precios o costos que a nosotros como miembros de una gestión de cadena de suministro nos favorezca. Riesgo de descripciones inexactas pueden demorar más o pueden tener ciertas consecuencias financieras. Actitudes negativas permiten la demora en los servicios. Es importante que los gestores de cadena de suministros y sobre todo
el que va a hacer las compras debe antes reunirse con los miembros de la gestión de cadena de suministros para que puedan tomar decisiones claras con respecto a una compra en gran escala que se va a desarrollar. Bien, entonces con esto nosotros estamos dando por término a nuestra sesión de clases de procesos de cadena de suministros. Cualquier consulta que ustedes desean hacer, la pueden hacer en la página de Patmos. Muchas gracias.